Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a hablar de 5 mujeres que hicieron historia. Las tienes que conocer. Quédate. Bueno, pues en este trabajo de la conciencia femenina es bien importante conocer nuestra historia. Y hoy no les voy a platicar acerca de la historia de lo que llamamos el feminismo. ¿Qué significa? Pues la historia de la lucha de las mujeres por obtener derechos equitativos conforme a los hombres, sino más bien de mujeres que han hecho historia. ¿Y por qué se me hizo bien importante hablar de este tema? Porque la verdad no las conocemos. Y la verdad es que tenemos muchos nombres de masculinos que han hecho grandes cosas, pero luego dices, ¿y dónde están las mujeres? ¿Qué pasó con ellas? ¿No ha habido mujeres de lucha importantes que han hecho grandes cosas en la humanidad? Pues claro que sí. Y por eso nada más te quiero dar una pequeña muestra para que investigues su biografía y te permitas conocerlas más y te sientas orgullosa también de ellas. Una de las primeras que te quiero enseñar o mostrar el día de hoy es la doctora Montoya. Será porque es mexicana, pero la doctora Matilde Montoya es la primera cardióloga que existió en México. Sus historias, pues, claro, son de lucha, pero nos invitan a ver cómo sí se puede. La historia en particular de la doctora Montoya es que, pues, en su tiempo, que era en la era porfiriana, tuvo que pedirle de una manera bien especial al presidente Porfirio Díaz que le expidiera su certificado de titulación con el doctora en lugar de doctor. En ese tiempo, todos los títulos se expedían en masculino y no en femenino. Ella era la primera mujer que iba a ser médica titulada en México y tuvo que pedir ese permiso especial para poderlo ser. Así son las cosas han cambiado mucho. Pero bueno, pues así de chiquitito, así como solamente que le pusieran la A al título, pues empezó a ser una de las primeras luchas de Matilde. Pero no fue fácil, porque antes de ello, muchas mujeres y muchas personas la criticaron mucho, porque lo que decían de ella es que era sucia, que era pervertida, porque lo que quería hacer al estudiar eso era ver cuerpos desnudos. ¿Pueden creerlo? Bueno, pues así eran las cosas antes. Entonces, ella tuvo que luchar mucho para demostrar lo que valía, pero lo demostró de una gran manera, porque les digo, se convirtió en la primera especialista mujer cardióloga en México y además hizo el primer instituto de cardiología, lo cual, pues claro que tuvo grandes beneficios. Recordemos, o si no lo saben, les cuento que el primer trasplante de corazón también se dio aquí en México. Así que, ¿en dónde empezó la historia? Se la debemos a la doctora Matilde Montoya. Otra mujer súper interesante y más o menos actual es Lidia Litvianka. Lidia Litvianka era mejor conocida como la Rosa Blanca de Stalingrado. Esta es una mujer rusa que combatió en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabían que había mujeres pilotos en la Segunda Guerra Mundial? Pues así fue. Ella era toda una amenaza. Era temida, porque la verdad es que hacía muy bien su trabajo. Ella llegó a tener grandes distancias y obviamente también pues a derrotar a muchos enemigos pues nazis en ese momento para liberar a su país. Tristemente, en uno de sus últimos viajes no regresó a la base. Y pues ya saben, en ese mismo tenor de tener prejuicios a veces hacia lo femenino, lo que pensaron es que había desertado y que se había ido con otra persona y la pusieron como traidora. Hace muy poco tiempo, porque de hecho yo me enteré de la noticia, no sé, hace un par de años, encontraron el avión de Lidia. Se había estrellado en una casa pues cerca del campo de batalla. Ella jamás traicionó a su ejército. Simplemente, pues, como pasa en las guerras, pues algún avión la derribó y por eso no pudo regresar a la base. Y gracias a ese descubrimiento se le hizo en su honor un monumento en Rusia al valor. ¿Por qué? Porque fue una mujer muy aguerrida y que logró muchas cosas para el territorio ruso en esa guerra. Entonces, bueno, pues eso de que digan que las mujeres no sabemos pelear, pues
Pregúntenle a Lidia. La siguiente, las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Isabel. Ellas son de la República Dominicana y lucharon activamente contra la dictadura del presidente Trujillo. Ellas tuvieron que luchar contra un personaje restrictivo y lastimoso que al final pues las llevó a que terminaran con su vida en 1960. Las tres fueron asesinadas. Y todo por su actividad política, pero no solo por eso, y eso es lo más triste, es porque una de ellas, que era la más activa políticamente, quería ser abogada. Entonces se tituló de abogacía y para poderlo lograr, así como un poco la doctora Matilde, tuvo que recurrir a fuerzas políticas para que le dieran su título. Al conocerla, este dictador se enamoró de ella. Y como ella no le hizo caso, entonces todavía le tuvo más coraje y fue en contra de ellas, aunque mucho de lo que se logró para que se liberara la dictadura en República Dominicana tuvo que ver con las hermanas Mirabal. Eran 4, pero en realidad solo 3 estuvieron activas dentro de esta lucha y por tanto ellas fueron las 3 pues que al final perdieron la vida. Muy interesantes, les decía, las hermanas mariposas por ser Mirabal, y ayudaron a su país a quitarse de una represión política terrible que vivían y en la que muchas otras personas no se atrevían ni siquiera a levantarle la voz a esta persona. Grandes mujeres valientes de República Dominicana. Benazir Bhutto. Benazir Bhutto fue la primera ministra pakistaní que existió, obviamente, en Pakistán. Como les mencioné, Benazir Bhutto fue la primera ministra mujer en Pakistán. Solo estuvo en el cargo, me parece que 20 meses, porque pues por órdenes directas de mandos superiores masculinos decidieron que acusarla de cargos de corrupción y salió del país. De hecho, pues exiliada. Tristemente, al final, en 2007, también fue asesinada. Esto suele pasar mucho en la política, no nos pongamos tristes, mujeres. La realidad es que tanto a hombres como a mujeres son asesinados gracias a sus ideas políticas. Esta mujer tuvo muchísimo que ver con lo que hoy en día conocemos, con el gran conflicto que se vive en Oriente, en el que judíos y musulmanes intentan hacer las paces o intentan llegar a acuerdos para no seguirse destruyendo. Este fue un pulso que de alguna manera le dio un poco de paz y calma en ese momento. Sin embargo, fue demasiado para las ideas de alguna manera conservadoras o diferentes que aún no existen por allá y por tanto pues no pudieron tolerar que esta mujer estuviera mucho tiempo en el cargo. Por tanto, la acusaron falsamente de corrupción. Ella se refugió en Dubái por un tiempo, pero finalmente, pues gracias al gran amor que le tenía a su país, volvió a él para tratar de seguir luchando por la paz en el Medio Oriente y finalmente, bueno, pues ya sabemos que estos intereses luego son muy grandes, perdió la vida en 2007. Sin embargo, le dio a las mujeres de su región un ejemplo de que sí se puede llegar a un puesto de poder aún en las condiciones de represión que muchas de estas mujeres viven en su entorno. Gran mujer, Benazir Bhutto. Y bueno, pues por último les quiero hablar de una muy antigua. Ella se llama Boudica. Boudica vivió en la Europa antigua, en el territorio que hoy conocemos como Gran Bretaña, Irlanda y estas islas que se encuentran pues, hoy en día en este territorio. Ella era parte de un reino en el que pues, su pareja eran, reyes, no se decía reyes en ese momento, ¿no? Pero digamos que reyes de su territorio, en un mundo donde pues lo llamamos en la historia como los grupos bárbaros. Ya saben, existían los germánicos, los escandinavos, los celtas, los nórdicos. Entonces, bueno, ella formaba un poco parte pues, de estos grupos celtas. A ella le pasó algo bastante terrible. Lo que ocurrió fue que otro grupo vino a invadir su territorio, a su país, mató a su marido, violó a sus hijas y a ella y las dejó en la calle. ¿Pero ustedes creen que Boudica se quedó así? Para nada.
ella se volvió en una reina guerrera. Y entonces es también uno de esos estandartes femeninos de poder y de lucha que no se dejó vencer por las tristes circunstancias que había vivido. Lo que ocurrió es que se levantó en armas, levantó a todo su pueblo y volvió a tener la independencia que necesitaba. Maravilloso, ¿no? ¿Conocían a Boudica? Es muy interesante su historia, porque es una historia trágica en algún momento, difícil, pero a la larga nos hace ver que no necesitamos quedarnos en el papel de víctimas. Podemos aprender de Boudica, levantarnos de nuestras heridas y luchar por lo que nos corresponde. La independencia de nuestro pueblo, la autonomía y la forma en la que queremos hacer las cosas de manera libre y amorosa. ¿Qué tal? ¿Les gustaron? ¿Las conocían? Me parece que no las conocemos mucho estas mujeres. Te invito a que busques su biografía, a que las conozcas, a que conozcas su rostro y te inspires a través de sus historias, porque entre más conocemos de ellas, más tienes forma de mirar que hay un mundo que tal vez hoy sientes que es inalcanzable, pero que puedes lograr si te esfuerzas y no desistes de tu lucha. Espero que les haya gustado mucho. Por favor, compartan esta información. Permitan que toda esta información se expanda. Suscríbete a mi canal, dale clic al enlace que está aquí abajo. Ahí vas a poder conocer información acerca del calendario que tenemos en Templo Interior con todas las actividades tanto presenciales como online que tenemos para ti para que puedas crecer. Recuerda, sánate desde adentro y nos vemos en el siguiente video. Adiós.